¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Pulso Parlamentario, en una edición en donde esta coyuntura del nuevo gabinete marca cada uno de los sectores, y en especial el de educación, sobre todo con una huelga anunciada por un sector del magisterio que podría amenazar nuevamente el año escolar. ¿Qué piensa la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, de esta coyuntura prácticamente a un mes de haber iniciado las labores escolares? Lo vamos a ver luego de la siguiente y muy breve pausa. Muy bien, ya en Pulso Parlamentario se encuentra la congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento, como siempre, con Congreso Televisión. Gracias por la invitación a tu programa, Álvaro. Muy bien, el ministro acaba de presentarse en lo que parece ser el último de sus actos oficiales, un poco a resumir cómo le fue en estos 5 meses. ¿Qué es lo más resaltante que ha podido usted apreciar, un poco considerando cómo empezó el periodo de PPK con el censurado ministro Saavedra y el último de los titulares de educación, que ha sido Idel Wexler? Sí, bueno, en general cuando empezamos en la Comisión de Educación estuvimos con un tiempo muy agitado. Empezamos con la gestión de la exministra Marilú Martens, hubo luego la interpelación, estábamos en plena huelga magisterial. Exacto. Y ahí es que entra el ministro Wexler, con el que hemos ido trabajando de manera muy colaborativa en lo que es la Comisión de Educación. ¿Marcó una diferencia respecto a la ministra Martens? Sí, definitivamente hubo una diferencia porque se notaba que era una persona que conoce mucho el sector. ¿Una diferencia de fondo o simplemente de forma? ¿Era mejor tratar con Idel Wexler que con Marilú Martens, o también en cuanto a la política aplicada? Yo creo que de fondo, porque es una persona que conoce mucho el sector, él mismo es maestro, entonces conoce la realidad de nuestros profesores, es una persona que también imponía autoridad al conocer de sobremanera el sector, entonces imponía autoridad también para poder negociar en el momento más difícil que hubo de la huelga magisterial. Y ahora va a haber que volver a negociar, porque también está esta facción amenazando nuevamente con una huelga, ¿no es así? Así es, tenemos un paro. ¿Y qué nos espera ahora con el nuevo ministro? Eso es lo que preocupa, ¿no? Esperamos que sea una persona que imponga ese mismo respeto, que conozca bastante el sector para que pueda manejar de manera dialogante con los distintos gremios. El ministro que asume ahora lo hace a sabiendas de que tiene una papa caliente, apenas agarra el lapicero para firmar su aceptación al cargo, ¿no es cierto? Tiene que inmediatamente mover cielo y tierra para evitar que nuevamente nuestros alumnos pierdan gran parte del año escolar. Así es, la persona que venga tiene que tener esa capacidad de negociación para que podamos prevenir otra huelga magisterial, que sería terrible. ¿Y es posible prevenirla? Si es que hay el suficiente diálogo, si hay realmente la disposición, la apertura hacia el magisterio, yo creo que sí es posible. También ahí fue muy importante dialogar con los padres de familia, con los profesores, que gran parte de ellos pues no está de acuerdo con ese tipo de actos, ¿no? Ahora, una vez que se ha incrementado el sueldo mínimo a 930, todos los demás por añadidura van a querer también su respectivo aumento. Hubo promesas de aumentos para años siguientes. ¿En qué quedó todo eso? Porque ya pasó un año, ya estamos 2018, no 2017, cuando se, digamos, transó en esta tregua con este sector del magisterio, pero ahora, ¿cómo poder transar, digamos, otra vez si es que ya hay un presupuesto aprobado y ya sabemos que no hay de dónde raspar la olla para servir más platos, ¿no? Bueno, ya lo bueno es que con el magisterio ya se estableció una base de 2.000 soles, que este año se están abriendo muchas vacantes para los distintos pisos salariales, las escalas salariales que tenían los profesores para la 6ª escala, la 7ª escala, que hacia el año pasado solamente había en la 7ª escala algo de 50 vacantes, ya se han ampliado a más de 300. ¿no? Entonces, el ampliar pues el vacante... Es un poco lo que ha detallado Idel Wexler ahora, es ¿no? lo que explicó hoy día, ¿no? Entonces ya es un estímulo para los docentes. Y esto
75-25, 75% de nombrados y 25% de contratados, ¿va a ser una realidad o simplemente es una expectativa? Sí, nosotros hace poco hemos aprobado un proyecto de ley que justamente provino del Ejecutivo para que haya la posibilidad de nombramientos a los docentes todos los años hasta el 2021, porque antes se daba cada 2 años. Entonces, y ahora están muy a la par el porcentaje de docentes contratados y los nombrados, están en un 60-40% más o menos. Y la idea es que la mayoría de ellos sean nombrados. Ahora, los profesores del año pasado que crearon este grave problema a la educación, consideraban que era un examen punitivo, ¿no es cierto?, esta evaluación, no estaban de acuerdo. Finalmente lograron a regañadientes un poco retroceder. ¿De qué manera tendría, cree usted, que venir el nuevo ministro a tranquilizar a este sector para que nuevamente no tomen a este hecho de la evaluación como su caballito de batalla, digamos, para iniciar otra vez una huelga? Claro, explicarles de manera más sencilla todo el procedimiento, que al final esta evaluación es más un acompañamiento para poder enseñar todas estas técnicas de enseñanza, estas técnicas para acercarse a los estudiantes, ¿no? Y con este diálogo y con mejorar, digamos, los términos, hacerlos mucho más sencillos, es posible, ¿no? Y al final los docentes han entendido. En la Comisión de Educación, la bancada de Fuerza Popular, en los especialistas en educación que hay, no necesariamente docentes, pero sí hay muchos que incluso son catedráticos universitarios, Miki Torres, por ejemplo, Úrsula Letona, ¿no es cierto? ¿De qué manera va a apoyar a este nuevo gabinete en lo que respecta a la educación, que es importantísima, que es la base fundamental del futuro del país? Bueno, en general nosotros hemos venido trabajando de manera colaborativa con el Ministerio de Educación, muy por el contrario de lo que muchos decían, de que parte de nuestra bancada pues era obstruccionista. Acá creo que es una total demostración de que se puede trabajar con muchos consensos, con mucho diálogo, con respeto hacia las distintas fuerzas políticas. ¿Qué pasaba con Marilu Martes? ¿No aceptaba esta colaboración? ¿No se dejaba ayudar? ¿Cómo era? Porque ahí sí hubo un entrampamiento bastante notorio, ¿no? Bueno, fue poco el tiempo en que personalmente pude tratar con la ex ministra. Igual en la Comisión de Educación se le dio toda la apertura para que pudiera venir a exponer su visión del sector. Pero bueno, le tocó pues un sector muy difícil, ¿no? Entonces por eso es que es muy necesario que entre alguien con esa experiencia y esa muñeca que se necesita. Y que no va a dejar de ser difícil por más cambio en la presidencia y en el gabinete que haya, ¿no? Definitivamente tiene que haber una política, un plan de gobierno que realmente vea cuáles son las soluciones definitivas, no patear el tablero hacia más adelante simplemente. Claro, y que las políticas educativas permanezcan. Por ejemplo, en este año hemos podido avanzar mucho en cuanto al currículo escolar. Tuvimos mesas de trabajo relacionadas al terrorismo, que es un tema que solamente se estaba abordando en quinto de secundaria, con términos bastante sesgados. Y ahora hemos conseguido que como comisión, considero yo que hemos conseguido que el Ministerio le ponga énfasis a esta situación y ya se va a incluir en el currículo escolar a partir de quinto grado de primaria, ¿no? Entonces eso para mí es un gran avance porque nuestros chicos van a poder conocer la realidad. Justo hablábamos con Gladys Andrade hace unos días y nos decía que había identificado errores garrafales en el contenido de los textos escolares, que parece que no hubo nadie que se preocupó de la fase de la corrección de textos, que es fundamental. ¿Qué explicación ha dado el Ministerio respecto a esta, que no es la única denuncia al respecto, ¿no? Así es, bueno, ahí hubo graves problemas de edición, que es un tema que el Ministerio iba a investigar para ver en dónde es que estaban las responsabilidades, porque en su momento se decía que eran las editoriales, pero también sabemos que hubo participación del Ministerio, hubo una verificación por parte de ellos, entonces ahí era el tema de dónde es que estaban las responsabilidades. Esto acarrea responsabilidades. Si esto pasara en el Ministerio de Salud, no se puede arreglarle la salud a un paciente vía fe de ratas. ¿Por qué si esto lo tienen que soportar nuestros alumnos y los padres de familia?
Así es, eso no se debería de dar, es una situación que realmente genera un gasto, ¿no? En realidad, algo que tú ves como una inversión que estás buscando darle a nuestros alumnos los mejores materiales, que realmente tengan la posibilidad de trabajar con estos materiales de trabajo que son de muy buena calidad física, también se debería demostrar en la calidad en contenidos, ¿no? Y no haber ningún error. Entonces ahí tenemos que ver cómo es que se van a dar esos contratos, ¿no? Entre el ministerio, las editoriales, o cómo se hagan estos procedimientos, ¿no? Lamentablemente solo han sido 6 meses de gestión del ministro, han habido varios de estos puntos que hemos tocado en la agenda de la comisión, pero que vamos a tener que seguir haciendo un seguimiento. Y que de haber pues algún error no le cueste al Estado un centavo corregirlo, Exacto. ¿no? Que le cueste al responsable. Así es, debería haber alguna forma de seguro para esta situación. Exacto. Muy bien, y ya que habla de contenidos, se ha aludido acerca de la ideología de género también, que con el cambio de gabinete pues no va a haber esta inclusión en los contenidos. Se ha defendido un sector diciendo que nadie habló nunca de ideología de género, sino de la igualdad de géneros. Paralelamente a esto, aparte del mensaje de la Iglesia vía el cardenal Cipriani, el Poder Judicial también se ha manifestado al respecto para que se extraiga estos contenidos de parte de la currícula. ¿Qué opina la comisión al respecto? Bueno, hay distintas opiniones de parte de los diferentes congresistas, ¿no? Hay opiniones de distintos extremos, pero en general en lo que sí concordamos y que justamente hoy día también expuso el viceministro Molinari, era justamente en hacer más claro estos contenidos, ¿no? En informar de manera más clara a los profesores cómo es que tenían que explicar todo este enfoque, pero claro, orientado hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Cosas claras, ¿no? Que no tendrían por qué generar ningún tipo de confusión, ¿no? Y esperamos que así lo mantenga también el siguiente ministro. Muy bien, no hay contenido posible que se le pueda inculcar a nuestros chicos si es que realmente ellos no pueden aprender por las condiciones pésimas. Este porcentaje de 55% de colegios a nivel nacional que requiere ser derruido o reconstruido para volver a ser un colegio nuevo porque ya no se puede con las bases y la infraestructura que tienen. Es prácticamente imposible poder cerrar esta enorme brecha en infraestructura educativa en el país. Es cierto que se necesitan 50 años para poder tener colegios de primer nivel en todo el país. Bueno, en realidad, como tú mismo lo has dicho, ese 55% representa pues una brecha muy grande en infraestructura educativa. Y sí, según lo que nos venían diciendo los distintos especialistas, el director del PRONIET, era que esa brecha pues nos iba a tomar más de 2 décadas poder cerrarla, ¿no? A menos de que se avance a un ritmo más acelerado, que se invierta más en el sector educación y que nos enfoquemos en cerrar estas brechas de infraestructura. Pero sí, la realidad es caótica porque ya antes de que ocurriese el fenómeno del Niño ya teníamos casi un 50% de colegios que necesitaban ser derrumbados y vueltos a construir, ¿no? Ahora, con el tema del fenómeno del Niño, la reconstrucción, se ve que es mucho más. Entonces, en realidad, pues tenemos que marcar un objetivo y yo creo que es primordial de que el presidente Vizcarra se enfoque en la reconstrucción de Ya lo esos dijo, colegios. ¿no? Si seguimos a este paso, vamos a terminar la reconstrucción en 10 años. Así es. Más los 20 de la brecha, Sí. pues realmente serán nuestros bisnietos los que realmente puedan tener una educación de calidad en colegios decentes, ¿no es así? Sí, se requiere por lo menos una inversión de 100.000 millones de soles para poder conseguir esa reconstrucción de los E colegios. ir aumentando poco a poco el porcentaje que se le asigna al sector de educación cada año que se apruebe el presupuesto, pero mientras esto no ocurra, vamos a ir nuevamente postergando este horizonte, ¿no? Así es, ¿no? Hacia el bicentenario debía ser por lo menos de un 6% del PBI, eso es lo que se buscaba. ¿Y usted cree posible que pueda llegarse a este porcentaje? Eso lo va a tener que determinar el Ejecutivo, que esperamos que en su propuesta en el mes de noviembre le asignen más al sector educación. Sería bueno de vez en cuando invitar también al ministro de Economía a la Comisión de Educación, porque dependerá mucho de él también. Así es, que trabajen también de la mano entre el ministro de Educación entrante y el ministro de Economía para que puedan destrabar también todos estos proyectos porque tenemos grandes trabas burocráticas por las que no se puede avanzar. Se ha hablado que a cambio del voto por la no vacancia se
destrabarían o se habrían destrabado algunos proyectos. ¿Han llegado algunas denuncias de esta naturaleza a la Comisión de Educación? Te cambio 20 colegios en mi región por ponerme del lado de la no vacancia. No, eso no ha pasado en la Comisión de Educación. Han llegado otro tipo de denuncias, sí, con contrataciones en distintas instituciones del Estado. Hubo, por ejemplo, una denuncia referida a las contrataciones en la SUNEDU, que se había visto pues ahí algunas irregularidades. Y un incremento en la planilla también, ¿no? Así es, en general ha habido aumentos en las planillas del Ministerio, que ya hoy día el ministro explicó que en su gestión estas se han reducido, ¿no? Las consultorías dijo que se han reducido, las consultorías, ¿no? El personal CAS también. O sea, un poco como que dijo, yo no soy del estilo de Saavedra, donde habían consultorías millonarias. Acá se ha, digamos, cerrado la caja en este tema, ¿no? Así es. Lo que nos han informado hoy día es que eso se ha reducido bastante, pero bueno, las denuncias que hemos recibido son en general, tanto de docentes, de padres de familia, por maltratos. ¿Y a qué se refieren estas consultorías? Porque la población escucha consultorías, pero no sabe exactamente por qué un maestro necesita ser, o un educador, un pedagogo, necesita ser asesorado, si para eso se supone que ya está preparado desde la universidad, ¿no es cierto? Así es, eso es justamente parte de lo que nos falta investigar. Nos estamos enfocando actualmente, por ejemplo, en lo que es la SUNEDU, a raíz de algunas denuncias que recibimos en la Comisión de Educación, y solamente ese, siendo un ente adscrito, también han realizado distintas consultorías. Entonces justamente queremos tener esas copias de esas consultorías para ver en qué cosas qué es lo que aportaron, qué resultados hubo. Y con el Ministerio también, ¿no? También nos interesa mucho ver qué tanta ayuda necesitaban, ¿no? El ministro Bessler dice que en este año no han necesitado de ninguna consultoría en el ministerio. Así es, ¿no? En todo caso, de la época del principio del gobierno de PPK a la actualidad, la educación prácticamente ha seguido siendo la misma. Con o sin consultorías tenemos exactamente el mismo nivel, así que creo que de muy poco sirvieron las famosas consultorías, ¿no? Así es, necesitamos que eso se invierta en infraestructura, que se invierta en calidad educativa, que vaya directamente en beneficio de nuestros estudiantes. Ahora, hemos visto también en la semana de representación, por ejemplo, locales que de canchas o estadios tenían el letrero nada más, ¿no? Porque realmente distaban enormes cantidades de años luz a realmente hacer un estadio o un polideportivo. El Perú va a ser el foco mundial de la atención con los Panamericanos el próximo año. ¿Cómo es posible que tengamos este reto por delante, yendo contra el reloj como estamos yendo, y en nuestros semilleros de donde deberían salir los deportistas para alimentar ese cuadro de medallas que deberíamos estar en el top de los primeros, pues tengamos esta infraestructura? ¿Vamos a darnos el lujo de tener por fuera flores y por dentro temblores una vez más? Bueno, es la realidad que nos ha tocado heredar, porque esto ya desde el gobierno pasado, del expresidente Humala, es que se aprobó pues que nos comprometiéramos con los Juegos Panamericanos. Y sí, o sea, la preocupación es que no tengamos solamente elefantes blancos, sino que realmente nuestros jóvenes se beneficien con estos Juegos. ¿Servirá para que quede esta infraestructura para...? La idea es que quede un legado, así es, que quede un legado para nuestros jóvenes. Yo como deportista siempre he estado a favor de los Juegos Panamericanos, pero sí vemos pues que, por ejemplo, uno va a un colegio emblemático que tiene infraestructura deportiva y vemos que muchas veces esta no es totalmente aprovechada por los alumnos de las instituciones educativas. Porque ya se ha deteriorado, ¿no? Se inauguraron en la época del gobierno de Alan García y ahora ya prácticamente están a la mitad de su capacidad. Sí, vemos esa situación, o vemos, por ejemplo, que hay colegios emblemáticos que tienen campos deportivos, pero que son concesionados a algunas empresas que hacen uso de esos espacios por contratos, por el que pagan pues un mínimo de mensualidad. Para circos, para playa de estacionamiento, las canchas, ¿no? Para playa de estacionamientos, o sí lo usan para canchitas de fútbol, pero ves que ahí el único beneficiado es el concesionario y no el estudiante, cuando la situación debería ser de gana a gana, y ahí podríamos aprovechar para tener semilleros.
pero bueno, va a ser un trabajo muy, muy largo que tenemos que hacer, aprovechar que estamos en la marcha y hacer uso de toda esta infraestructura que van a dejar los Juegos Panamericanos. Y lo bueno es que van a ser también en zonas para jóvenes de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, del Callao. Eso va a ser positivo, ¿no? Entonces ahí va a estar el retorno. Cortito nomás porque el tiempo nos gana. ¿Cuáles deben ser las cualidades del nuevo ministro? Bueno, que sea una persona dialogante, que conozca realmente el manejo, el control, que sea capaz de mantenerse en comunicación constante con el magisterio, también con las distintas fuerzas políticas para que puedan aceptar, podamos consensuar sobre las políticas educativas y que mantenga lo bueno que se ha conseguido en esta gestión del ministro Wexler y que continúe ya con innovaciones que nos ayuden a mejorar en la calidad educativa. Muy bien, congresista. Como siempre, un gusto dialogar con usted. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a la congresista Paloma Noceda por esta entrevista para Pulso Parlamentario. Nosotros no tenemos nada más que agradecerles por su sintonía y nos despedimos hasta una próxima edición. Sigan en Congreso Televisión.